7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Qué casualidad que cuando habla Kevin Wars, las compañías tecnológicas cotizadas en bolsa se remueven en las sillas. Sucedió el 17 de junio cuando dijo que iba a ser implacable contra la inflación. Ha sucedido en las últimas horas con caídas de la tecnología en Wall Street y caídas hoy en Asia. Después de que también haya insistido Banco Independiente, Banco Reserva Federal Independiente, y que nada de una inflación por encima del 2%. De momento paróle palabras, porque Kevin Wars no ha hecho nada. Bueno, sí, lo que hace es hablar y utilizar el lenguaje para tranquilizar al mercado. Independencia implacable contra la inflación. Y ese es el discurso que en este momento prevalece en los Estados Unidos y que se transmite al resto del mundo. Otra cosa es que el nerviosismo en la tecnología pueda obedecer a lo que ha sucedido con Meta. A priori no, porque Meta subió casi un 10% anoche cuando se conoció que parte de la sobrecapacidad que tiene en materia de tecnología la va a prestar a terceros. Esto es lo que hizo en su día Amazon, ¿no? Y por eso se lanzó a AWS, lo que le dio tanto dinero y tantos beneficios. Claro, el problema es que hoy el run en Asia es, ¿y si se invirtió demasiado en hardware y en tecnología? Y lo que tiene Meta precisamente es eso, sobrecapacidad. Ahora que estamos buscando data center en el espacio, llega Meta y dice que yo lo que tengo sin usar se lo puedo prestar a otras compañías. Entonces, ¿en qué pantalla estamos? ¿En la que tenemos que seguir invirtiendo en inteligencia artificial? ¿En la que hay que reaprovechar los recursos? ¿O en la que las empresas se han endeudado demasiado, gastan mucho y tienen que ver de dónde sacan los cuartos, cómo rentabilizan tanto dinero y tantas inversiones? Otra tecnológica en foco que nos pone nerviosos es Apple. Fíjense ustedes, porque nos está contando Bloomberg que Apple, la empresa que todavía dirige Tim Cook hasta el mes de septiembre, está planteándose comprar chips a empresas chinas, empresas que están en la lista negra de Donald Trump. ¿Lo va a hacer o esto es presión a Donald Trump? Lo que sí que sabemos es que el mercado de las tarjetas de memoria y de chips está atravesando una auténtica crisis porque no hay oferta para tanta demanda y los precios están disparados. Y por eso Apple, de hecho, anunciaba la semana pasada que iba a subir precios de algunos de sus productos. Y luego está el caso de SpaceX. Wall Street Journal dice, está ultimando SpaceX el lanzamiento de un dispositivo más fino que el iPhone que incorpora inteligencia artificial y lo vamos a llevar con nosotros. Y llega Elon Musk y en su red social X dice, eso es rotundamente falso. Entonces, ¿en qué quedamos? Hoy es 2 de julio, hoy vamos a conocer el dato de paro en Estados Unidos, marcará la estela antes de que los americanos se vayan de festividad del 4 de julio. Y Donald Trump lo ha conseguido, porque el precio del petróleo en Estados Unidos está en $67. Donald Trump ha conseguido que los americanos se vayan a preparar la barbacoa con el precio del petróleo muy por debajo de como lo llegamos a ver este mismo año 2026. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Buenos días. El dato de paro en Estados Unidos es la referencia del día, 2:30 de la tarde, y en función de cómo sea el dato y el empleo que se cree, pues el mercado dirá si que hay posibilidad de subir tipos o no hay posibilidad de subir tipos. ¿Qué dice Kevin Wars? Todo y nada, porque usa la oratoria para explicarle al mercado que la FED es independiente, que la FED es implacable contra la inflación y que no va a haber forward guidance. Ya nos lo advirtió al término de la primera reunión que dirigió del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Llega a Europa y ante los hombres y mujeres de las finanzas del mundo, insiste, repite lo mismo. First 4 weeks of this period, they've come down. Inflation risks have come down. Las primeras 4 semanas de este periodo han bajado, los riesgos de inflación han disminuido. De nuevo, nuestra profesión, no queremos predeterminar las cosas. Si hubiera personas, hogares, en el sector empresarial, en mercados que pensaran que este Banco Central se iba a sentir cómodo con un objetivo de inflación por encima del 2%, me temo que se llevarían una decepción. Vamos a garantizar la estabilidad de precios. Pero a la vez ha reconocido que en estas semanas han bajado los riesgos
de inflación. ¿Subirá los tipos la Reserva Federal o ni de broma? 1,1383. Ahí tenemos el cruce euro-dólar. Se remueven en la silla las tecnológicas en medio de las dudas sobre qué pasará con el precio del dinero, porque son las más endeudadas. Ya saben ustedes esas fotografías, esos gráficos que dan la vuelta al mundo, en los que se ve cómo todo el dinero que entra en las empresas se gasta para invertir en inteligencia artificial. Lo que no esperábamos es que alguien se preguntara, ¿y si tuviéramos sobrecapacidad? Porque la idea de que Elon Musk mande data center al espacio, los quiera construir, es porque aquí capacidad de sobra no tenemos, ¿verdad? Bueno, pues este es el run run que hay hoy en Asia, se dice. ¿Y si lo de Meta es que le sobra capacidad, sobrecapacidad, y entonces nos estamos pasando de frenada con data center? Bueno, si escuchamos a ByteDance, poco se habla de lo que hacen los chinos. ByteDance va a construir, la dueña de TikTok, un mega data center en Brasil, donde hay mucha energía renovable y, bueno, pues donde tiene un aliado en el marco de los BRIC. Y luego está el caso de Apple enseguida, Guillermo Luna les va a dar los detalles. ¿Cómo puede ser que Apple se plantee comprar chips a empresas en la lista negra de los Estados Unidos? ¿Es una amenaza? ¿Es una provocación? ¿O Apple va en serio? Esto es Capital, la bolsa y la vida, hoy con programación especial con Luis Vicente Muñoz desde el foro ICEX, tercera edición, internacionalización de la empresa española, y con más de 100 consejeros del ICEX repartidos por todo el mundo que conocen la casuística. Citábamos Brasil, de Brasil, o de China, o de la India, o de países africanos. Exportar, internacionalizarse, eso tiene que hacer el tejido productivo español. ¿Qué hay que hacer antes de tomar una decisión al respecto? Hoy todas las respuestas en el foro ICEX con esa programación especial de Capital Radio. Dirección técnica, Esther La Paz, Íñigo Jalón. Titulares, Miguel Samartín. Las noticias capitales. El precio del petróleo cayendo, $67. La entrega es verdad que es dentro de nada, en el mes de agosto en Estados Unidos, pero al final se baja con fuerza el precio del crudo en Estados Unidos. Entre tanto, pues en Doha han concluido, Miguel, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán centradas en el estrecho de Hormuz, pero sin avances hacia la paz duradera. Encuentro en el que los mediadores Qatar y Pakistán se han reunido por separado dentro de esas conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del acuerdo firmado entre ambos países. Según fuentes de Reuters, los negociadores han tratado el tráfico en Hormuz y el descongelamiento de los fondos de Irán, dos cuestiones clave de ese pacto inicial. Qatar confirma que la siguiente reunión será después del funeral del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, previsto para el 9 de julio. El presidente Donald Trump dice que las conversaciones avanzan. La desnuclearización de Irán avanza a buen ritmo. Han mantenido reuniones muy positivas, ya veremos. Como sabéis, les hemos dado muy duro durante 3 noches, pero ahora nos estamos llevando muy bien. El viceministro de Exteriores iraní anuncia la creación de una vía de comunicación directa para tratar las violaciones del alto fuego entre Washington y Teherán. Protagonismo para el precio del petróleo y para un Trump que asegura que no va a permitir que China tome el control del canal de Panamá, además de que ha demostrado que conoce bien la historia de nuestro país, Miguel, de España. La parte que le interesa, eso sí, porque ha recordado que, por ejemplo, en 1999 regaló el canal, según él, de Panamá a ese país, y que murieron 38.000 estadounidenses durante su construcción, pero que les han multiplicado las tasas por 8 desde entonces, que Cuba se acerca cada vez más a la órbita de Estados Unidos, y Trump ha recordado esa guerra que mencionas, la de 1898 entre Estados Unidos y España. Dice o asegura que su país hizo parte con el territorio español. Los españoles son miembros de la OTAN, pero no son muy buenos miembros de la OTAN. Dicen, no vamos a ayudar a otras personas. ¿Qué estamos haciendo? Ellos no se están comportando bien, pero aprenderán. Poco después de que dejaron de controlar Cuba, Guam, Filipinas, Puerto Rico, y todo fue nuestro, todo ello, lo conseguimos todo.
Precisamente antes de la cumbre de la OTAN, su embajador asegura que el país va a dar ventajas en compras y licitaciones de armamento en el ámbito de la defensa a los aliados de la OTAN que demuestren un plan para cumplir ese objetivo del 5% del PIB en defensa. Bueno, hablando de economía y que tiene que ver con Estados Unidos, el país ha rechazado renovar el Tratado de Libre Comercio del Norte de América, con México, con Canadá, y hay muchos nervios al respecto. Y en Venezuela, pues una semana después de los 2 terremotos, el número de fallecidos se eleva a 2.300, el oficial, el número de heridos a 11.300. Nosotros seguimos en clave económica, Miguel, en Europa. Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre el recurso de Google contra la multa por abuso de posición dominante con Android. Que asciende a 4.124 millones de euros, y eso que se la rebajaron. Aún así es la más elevada de la historia comunitaria en un caso antimonopolio. La sanción impuesta por Bruselas en 2018 confirma que Google obligaba a los fabricantes a preinstalar Google Search y el Chrome como condición para acceder a Play Store. La abogada general recomendó el año pasado desestimar el recurso de la tecnológica, un dictamen que los jueces suelen seguir en la mayoría de los casos. De confirmarse, sería la tercera gran derrota judicial de Google en Bruselas tras las multas ya firmes por Google Shopping de 2.400 millones y el caso de AdSense, aún pendiente de fijar la cantidad. En clave económica y tecnológica, pues la inteligencia artificial es protagonista. La ONU, Miguel, advierte de que la IA avanza sin gobernanza y urge a los gobiernos a actuar. El secretario general Antonio Guterres asegura que avanza más rápido que en los marcos globales de gobernanza, lo que reduce la capacidad de los estados que no deben esperar para cooperar y establecer reglas compartidas. Guterres, que ha presentado este primer informe del panel científico independiente de la ONU sobre la IA, afirma que esta tecnología todavía puede convertirse en un motor para el desarrollo siempre que se utilice bien. El informe es sincero respecto al extraordinario potencial de esta tecnología. Si se utiliza bien, la IA podría ser el motor más potente para el desarrollo, acelerar el progreso mundial en ámbitos que van desde la salud y el hambre hasta la educación y el clima. Pero el grupo de expertos es igual de lúcido respecto al daño que puede causar la inteligencia artificial. Guterres anuncia que va a presentar próximamente propuestas para reforzar la capacidad de los países frente a esta tecnología. Hay un debate potente en Europa. ¿Debemos proteger nuestra cadena de suministro o no? Pues esto entronca directamente con el debate sobre etiquetar o no en la industria de la automoción con un Made in Europe, porque dice la industria que eso distorsionaría el mercado. Y romper las cadenas de suministro globales del sector. La norma exigiría hasta el 70% de contenido europeo en los vehículos eléctricos para acceder a ayudas públicas. La patronal europea del automóvil, ACEA, pide a Bruselas que no perjudique la competitividad. Las cadenas del automóvil se han optimizado durante décadas y reorientarlas ahora exigiría mucho tiempo e inversión. Reclama definiciones más claras como qué es acero o aluminio bajo en carbono y advierte del riesgo de una carga burocrática excesiva para justificar el origen de miles de componentes que tiene cada vehículo. Y es importante cómo están yendo las matriculaciones en España. Subida importante del 8% de matriculaciones en junio y del 6% en el acumulado del año. 650.000 vehículos matriculados en la primera mitad de 2026. Y 4 meses seguidos por encima de las 100.000. Los híbridos no enchufables, la tecnología dominante, 47% de las unidades. Los electrificados, eléctricos e híbridos enchufables, el 22%, crecen un 38% y el diésel apenas el 3,5% de cuota. El director de comunicación de ANFAC, Félix García, espera que este año se alcancen esas 1.260.000 unidades de antes de la pandemia. El mercado va bien y esto es muy bueno. Esperamos de cara a final de año y a la segunda parte del año que no tengamos más factores externos que puedan alterar la buena marcha del mercado, como ha ocurrido en la primera parte del año con la guerra en Irán y la crisis del petróleo y energética en el estrecho de Hormuz. Toyota lidera el ranking de marcas, 55.000 unidades en el semestre, superan 14.000 a Volkswagen. El Dacia Sandero, el modelo más vendido, por delante del Ibiza y del Peugeot 2008. Por cierto, que hoy se mira a Valladolid después de que la multinacional china Gotion haya presentado en Valladolid el proyecto para una gigafactoría concebida como centro estratégico en el sur de Europa en el marco de la economía circular de baterías. Seguimos atrayendo a empresas chinas a nuestro país. Esto gusta a algunos y hace desconfiar a muchos otros. Lo vamos a abordar en la gran tertulia de la economía a partir de las 8 de la mañana. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
El dato que va a marcar la actualidad de la jornada, el paro en Estados Unidos, 2:30 de la tarde. ¿Qué están haciendo los futuros? Los europeos empiezan a moverse suavemente al alza. ¿Cómo están los mercados? Gerardo Ortega de gerardoortega.es nos dice, miremos al índice SOX de Filadelfia. Del SOX, yo creo que es nuestro gráfico insignia, es el faro, ¿no?, que yo creo que hay que seguir. Hemos tenido un gran mes alcista al margen de la caída que estamos teniendo hoy, ¿no? Esto lo que nos dice es que llevamos 15 meses consecutivos de movimiento alcista en un tramo único y así será mientras no se ha quebrado. No hay mucho más. Yo no me complicaría la asistencia, yo soy plenamente consciente que en un momento dado el mercado, bueno, pues puede girar o puede en un momento dado iniciar fase de reacción. Seguro que lo hará en un determinado momento, pero yo te diría que de momento pues hay que estar tranquilo. Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. ¿Y si pudieras atraer capital de forma ágil, global y en tus propios términos? Token City te facilita la infraestructura tecnológica y la cobertura regulatoria para hacerlo. Tokeniza tus activos y pone el valor de tu negocio al alcance de inversores institucionales y minoristas de todo el mundo. Token City, la innovación financiera con el rigor que exige el mercado de capitales. Entra en la web de Token City para saber más. Agencia de Valores inscrita en CNMV con el número 334. Para personas inquietas, Capital Radio. Puntos calientes de la tecnología. Atención a OpenAI y a lo que cuenta Financial Times. Asegura que OpenAI, Sam Altman directamente acaba de proponerle a Donald Trump que el gobierno americano se quede con el 5% de participación accionarial de la compañía. Sam Altman se lo habría propuesto directamente a Donald Trump y al secretario de Comercio Lutnick. ¿Va a tener el gobierno americano una participación en OpenAI en medio del debate sobre la gobernanza de la inteligencia artificial? Ese es un debate caliente. El otro debate caliente son los precios y la posibilidad de acceder o no a la cadena de suministro, porque hay mucha demanda y poca oferta. ¿De qué? De hardware, hasta tal punto que no sabemos si es una realidad o una simple amenaza. Se dice Guillermo Luna, que Apple querría comprar chips a empresas en la lista negra de Estados Unidos porque son empresas chinas. ¿Qué está pasando? Sí, así es, Laura, buenos días. El gigante de Cupertino está negociando la compra de chips de memoria fabricados en China y al mismo tiempo está moviendo ficha en Washington para evitar que esa operación choque con la estrategia de Estados Unidos frente al gigante asiático. Según ha desvelado Bloomberg, Apple mantiene conversaciones con las compañías chinas Tianjin Memory Technology, conocida como CXMT, y Yanten Memory Technology. Ambas figuran en listas negras del Pentágono por sus presuntos vínculos con el ejército chino, un factor que convierte cualquier acuerdo en un asunto políticamente muy delicado. Pero detrás de este movimiento lo que se busca es sencillamente dinero. La explosión de la inteligencia artificial ha disparado la demanda mundial de memoria para centros de datos. Los grandes fabricantes como Samsung, SK Hynix o Micron están destinando cada vez más capacidad a ese negocio mucho más rentable, provocando una escasez de chips para la electrónica de consumo y también una fuerte subida de precios. De hecho, Apple ya ha trasladado parte de ese incremento de costes al consumidor con subidas de precios en buena parte de sus productos. Ahora busca diversificar también proveedores y aliviar la presión sobre su cadena de suministro, especialmente para los dispositivos que vende dentro del mercado chino. Sin embargo, la operación no está exenta de riesgos. Aunque comprar a estas empresas no está expresamente prohibido, hacerlo podría desencadenar una tormenta política en Washington, donde algunos responsables consideran que depender de fabricantes vinculados a China debilita la estrategia estadounidense para reducir su dependencia tecnológica del país asiático. Este episodio refleja
una realidad que contamos aquí día a día. La inteligencia artificial está revolucionando la tecnología, pero también está alterando el equilibrio de las cadenas de suministro, elevando el precio de componentes esenciales y obligando a compañías como Apple a caminar por la fina línea que separa los intereses económicos de los intereses más geopolíticos. Laura. La geopolítica, la economía y el dinero. Y lo que cuenta FT, OpenAI, con esa posibilidad de cederle el 5% de participación al mismísimo gobierno de Estados Unidos. Tu dinero, tus decisiones. En Selfbank ofrecemos depósitos, más de 10.000 fondos de inversión, 2.700 ETFs o fondos cotizados y miles de acciones, con apoyo experto cuando lo necesites. La inversión en productos financieros puede implicar pérdidas. Selfbank es la marca digital de Singular Bank. Infórmate en selfbank.es/invertir. Capital. La bolsa y la vida. Laura Blanco. Y Sandra Torrecillas con la preapertura de los mercados financieros, futuros planitos. Sandra. Sí, la verdad es que sí, tenemos a los futuros estadounidenses completamente planos y en los europeos pues más de lo mismo. Al del Eurostock 50 lo tenemos bajando un poquito y el futuro del DAX está subiendo en torno al 0,2%. Tenemos varios focos de interés. Por un lado, esa caída en las empresas de semiconductores que hemos visto en Wall Street, que se ha trasladado también a Asia, sobre todo a Corea del Sur. Ahí temor a esas valoraciones de estas empresas y hemos visto cómo los analistas hoy se han fijado en dos aspectos. Por un lado, esos planes de Meta de crear un nuevo almacenamiento en la nube para alquilar su potencia de cálculo de inteligencia artificial y que ha encendido algunas alarmas porque dicen los analistas que la compañía podría haber construido más capacidad de lo que realmente necesita. Y por otra parte, esa información que acabamos de comentar de Apple, que estaría negociando la compra de chips con dos fabricantes chinos, y eso preocupa sobre todo a los fabricantes de semiconductores de Corea del Sur, que podrían verse afectados y hoy los hemos visto bajar en bolsa. También tenemos mensajes algo más tranquilizadores para los inversores que nos han llegado desde Sintra, que sugieren los banqueros centrales que los riesgos de inflación se han equilibrado. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, reiteró su determinación de que la inflación vuelva al objetivo del 2 y atenuaron las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés. Las primeras 4 semanas de este periodo han bajado los riesgos de inflación. De nuevo, en nuestra profesión no queremos determinar las cosas, pero si hubiera personas en los hogares, en el sector empresarial o en los mercados financieros que pensaran que este Banco Central se iba a sentir cómodo con un objetivo de inflación por encima del 2%, me temo que se llevarían una decepción. Vamos a garantizar la estabilidad de precios en los Estados Unidos. Eso es lo que este comité se ha comprometido a hacer y nuestro objetivo es lograrlo. La atención en el informe de empleo de Estados Unidos, las previsiones apuntan a una creación de 110.000 puestos de trabajo, aunque la horquilla es muy amplia, va desde 25.000 hasta 200.000 y probablemente el Mundial de Fútbol haya creado miles de empleos temporales y eso aumenta la posibilidad de que haya una sorpresa al alza en esa creación de puestos de trabajo. La tasa de desempleo se mantendrá estable en el 4,3%. Bueno, qué interesante esto que dices, que hoy juega España y no te has puesto la camiseta. Sandra, es verdad, se me ha olvidado. Ay, de verdad. Oye, vamos a Sodexo, porque ha dado previsiones. Sí, y lo que ha hecho es elevar las previsiones de crecimiento de ingresos anuales a una horquilla entre el 1,2 y el 1,5, porque ha presentado unas cifras del último trimestre fiscal que han superado ampliamente las estimaciones. Le ha ido muy bien la división de eventos y deportes, gracias al fuerte gasto en estadios, en centros de conferencias y también en salas VIPs de los aeropuertos. Eso le ha permitido compensar la devaluación del dólar y también la pérdida de algunos de sus contratos en el negocio de educación. Que se ha estrenado en bolsa la dueña de Vimeo, bueno, en bolsa, en Wall Street. Sí, es Vending Spoon, tiene su sede en Milán, en Italia. Ayer debutó en el Nasdaq y lo hizo con subidas del 40%, con lo que alcanzó una capitalización de 25.700 millones de dólares. El éxito de esta salida a bolsa refleja el respaldo
respaldo que han dado los inversores hacia su modelo de negocio, que está basado en la compra y reestructuración de las empresas tecnológicas y plataformas digitales que tienen un bajo rendimiento. Y ahí están esas dos que mencionabas, Vimeo y AOL. Y lo que hacen es acelerar sus productos y aumentar los ingresos. ¿Y en España algún título al que miramos? Pues a varios, porque nos están llegando en estos momentos recomendaciones para los bancos. Morgan Stanley sube precio objetivo para Bankinter, Unicaja, CaixaBank, Sabadell. Iberdrola está anunciando un dividendo complementario de 0,43 euros por acción. Acciona Energía va a construir una planta solar en Kentucky. Y sobre dividendos, hoy abona Enagas, también Gestam y Grifols, y descuenta dividendo Faes Farma. Sandra Torrecillas, gracias. Te esperamos antes de la apertura de la bolsa en esta jornada de jueves. Ahí estaré. ¿Quieres llevar tu estrategia de inversión al siguiente nivel? En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica con Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Nuevos activos, la confianza de siempre. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com. Bueno, pues Wall Street protagonista, los futuros muy planos a esta hora, Miguel, después de la caída de ayer. Efectivamente, el Nasdaq dejó un 0,66 arrastrado por empresas como Micron o Sandisk, que cayeron más del 10% y con el mercado pendiente de lo que decía Kevin Warsh. El S&P 500 se dejó un 0,22 y el Nasdaq un 0,03, pero llegó a marcar récord intradía poco antes. Además de esa caída de Micron y SanDisk, Nvidia, AMD o Intel cedieron un 1%, un 7% o un 9% en el caso de Intel. En cambio, Meta se disparó casi ese 9% tras reportar sus planes de crear un negocio en la nube, rivalizando con Amazon Web Services. Además, también otras grandes tecnológicas, Microsoft un 3%, Alphabet y Apple más del 1%. Bueno, pues el gran protagonista a esta hora lo tenemos en Financial Times, portada exclusiva del diario británico. OpenAI le ofrece a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, una participación del 5% en la compañía. Es una manera de estar a bien con las dudas que tenemos sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Es una manera de que se legisle a su favor. Todo es posible. Es el gran protagonista de las últimas horas en el campo empresarial en España, en la prensa española. ¿Con qué te quedas, Guillermo? Pues nos quedamos con que España dispara la compra de diésel a Marruecos entre denuncias de que viene de Rusia. Las importaciones se han multiplicado tras la guerra en Irán. El sector alerta de la llegada de cuatro cargueros del país norteafricano que no cuenta con refinerías propias. Laura. Ni Sandra ni tú con la camiseta roja hoy, nada de la roja. No, hoy, verdad, no me la ha traído. La reservo para esta noche. Dicen que tenemos que jugar ágiles y rápidos esta noche. Aquí no vale lo del despacito, es que me dice Esther La Paz que tal día como hoy se cumplían 56 semanas, no sé en qué año, 56 semanas consecutivas con este tema como número 1, de la Billboard. Sí, hasta la sopa lo teníamos, este hit. Despacito, ¿eh? La bolsa también, que ya saben ustedes que si sube despacito, aunque baje en ascensor, la cosa va bien. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Capital, la bolsa y la vida.